Vamos a conocer la realidad de lo que pasa en América Latina. Ayer hablábamos con la cónsul chilena en Rosario porque el próximo domingo los chilenos van a elegir si cambian o no su Carta Magna que fue elaborada bajo el régimen de Augusto Pinochet. La semana pasada fueron las elecciones en Bolivia, triunfó el MAS y esto cómo impacta en la región nos va a ayudar a comprender la nueva política de Bolivia. Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, nosotros tratando de que nos ayudes, ¿no?, a entender el impacto que tiene este cambio político en Bolivia. Bueno, en primer lugar es un resultado que sorprendió bastante a la comunidad internacional porque más allá digamos, del número en sí, es una cuestión de análisis que no se esperaba, dado sobre todo el contexto en el que se da las elecciones y el pasado cercano de todo lo que había ocurrido en el escenario político de Bolivia. Previamente veníamos de un cortabrupto, de un golpe que saca en el último mes de gobierno Morales, de una evaluación que realiza la OEA al respecto del sistema electoral, que daba por supuesto un fraude a los resultados electorales y finalmente un año después un resultado que es casi igual al que se había tachado de fraudulento el año pasado, pero con un gobierno interino que no tiene absolutamente nada que ver con el MAS, que es el Partido Ciudadano, sino que están las antípodas, por lo cual poco podría, digamos, decirse de que hubo algún tipo de fraude. Esto de cara al futuro, de alguna manera, es muy positivo para la región, en primer lugar porque prueba o es un caso para demostrar que un corte institucional no sirve para nada. Finalmente lo único que sucedió en Bolivia es que se retrasó durante un año simplemente un gobierno más del MAS, que sí es verdad, hubiese estado en cabeza de Gerardo Morales, de haber seguido como se dio el año pasado, pero que al fin y al cabo no cambia en sí el rumbo político de la mayoría, del que decide la mayoría de los ciudadanos bolivianos. Para la región es un ejemplo claro de alguna manera evitar salidas que no tengan que ver con los procesos democráticos, con los procesos electorales habituales, más allá de la tensión política interna que en Bolivia va a seguir estando, por supuesto, sí. Pero no obstante es una resolución y es una vuelta lo que se dio el domingo pasado a la normalidad institucional. Esto, la verdad que para la región que venía encarando toda una serie de procesos donde la democracia no era la principal protagonista, es muy bueno. Políticamente hablando, en cuanto a si puede llegar a haber alguna vuelta del péndulo en la región, es difícil saberlo todavía. La verdad que Bolivia es un caso más bien aislado. Los gobiernos en general en la región están tendiendo a pendular hacia el otro extremo, política ideológicamente hablando, así que es difícil de saber cómo va a impactar esto aún, y también sin conocer cómo va a ser el programa específico de Luis Arce, que es el presidente electo, más allá de que obviamente se espera cierta continuidad con lo que había sido toda la construcción de Evo Morales. Sí. Es un interesante aliado para lo que va a ser los movimientos de México y Argentina en la política internacional, que hoy son quizás los países más abiertos, sí, ideológicamente a participar de algún tipo de agenda que no tenga que ver con la estrictamente propuesta por la agenda de la derecha internacional, que es un poco la que predominó en estos últimos años. Este cambio, Juan Pablo, no va a ser un proceso mágico, y que ya esta semana los bolivianos se levantaron con otra realidad, ¿no?, que es la que tenían en cuanto a lo económico, en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo que habían sido momentos de tensión previo a las elecciones. No, de hecho va a ser una transición muy compleja, con una tensión política interna muy elevada.
de alguna manera, no sé si decir por suerte, pero sí tiene algo de positivo el hecho de que el candidato más extremo, que era Camacho, es el que menos votos sacó. Entonces, esto de alguna manera siempre, yo digo, los sistemas políticos funcionan bien, los extremos se decantan solos. ¿Por qué? Porque siempre es más sencillo, más allá de las diferencias, lograr un acuerdo entre las fuerzas políticas no extremas que entre las fuerzas políticas extremas. Entonces esto por ahí le quita un poco de poder a esta persona que fue la principal impulsora del golpe el año pasado. Y facilita un poco la transición. No sabría hoy afirmar, o no podría, mejor dicho, afirmar que va a ser una transición tranquila, probablemente tenga sus cortocircuitos y tampoco va a ser, como vos decís, que de un día para otro va a mejorar todo en Bolivia. Sí le da estabilidad y le da la posibilidad de tomar decisiones que hasta el momento se vienen postergando, que son muy necesarias. Claro. Que eso por lo general es lo más negativo de las crisis políticas, la postergación de las decisiones. Las dirigencias políticas toman decisiones de Estado todos los días, normalmente en momentos de crisis esto se estanca y se posterga, y hay cuestiones muy importantes a esos niveles que tienen que ser decididas cuanto antes mejor. La política sigue su curso, lo decíamos, Juan Pablo. La semana pasada ocurrió esto en Bolivia y este fin de semana las miradas van a estar puestas también en Chile, en el vecino país. Es probable que Chile tenga un sí por esta reforma, y bueno, habrá que ver cuando enfrenten ellos también su siguiente proceso electoral, cómo sale también la fuerza política gobernante, que ha sido la más golpeada, pero no la única, porque también en Chile, digamos, el partido que hoy es opositor también está muy desacreditado institucionalmente hablando. Entonces, por eso todas estas cuestiones son las que se me vienen a la cabeza cuando digo, no sé cómo va a ser, o no podría hoy hacer una evaluación certera de cómo va a afectar a la región hasta que no se sigan configurando otras fichas. Hay procesos abiertos en Ecuador, en Colombia, la verdad en Perú, que tenemos que ver cómo se van cerrando, que son también focos de inestabilidad y que de alguna manera puede ser que viendo esto que sucedió en Bolivia se alineen o se pacifiquen un poco. Creo que el que más estaba mirando lo que sucedió en Bolivia es el expresidente de Ecuador, Correa, que estaba atravesando un proceso un poco similar sin haber sido, digamos, sacado del gobierno, pero sí, una vez que salió muy perseguido por la fuerza política que gobierna actualmente, y que me parece que después de lo que sucedió en Bolivia puede ganar alguna fuerza y puede mejorar la perspectiva de su partido en este país. Hasta que no estén cerrados todos estos pequeños procesos por los que van a atravesar los países de América Pacífico, porque son todos los de la costa pacífica, va a estar de alguna manera complicado tener una perspectiva más clara. Una vez que pase este año también, que es muy particular en sí, vamos a tener la posibilidad de hacer una lectura un poco más completa y bueno, de plantarse de cara a futuro para también elaborar una estrategia de política exterior que a veces no es fácil en una región que es tan pendulante como la nuestra. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la realidad política y social de Latinoamérica, en este caso de Bolivia, y seguramente la próxima semana vamos a estar abordando Chile y otros temas que ocurran en el transcurso de los próximos días. Un abrazo, buen fin de semana. Otro grande igualmente.